Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, pues como siempre, comenten y qué dispositivo están utilizando y qué problemas tienen en Warzone Mobile. Y recuerda, pues activar la campanita porque YouTube a veces no notifica. Bueno, vamos a darle. Hoy, en este video, mi review sincera de Warzone Mobile y su lanzamiento global. Bueno, a darle. Bueno, señores, como ustedes saben, o si no me conocen, me presento. Soy uno de los creadores de contenido que han tenido por mucho tiempo y que vio nacer a Warzone Mobile. Poco pueden decir eso porque sí, vi nacer a Warzone Mobile. Es como que si fuera mi hijo, literalmente. Yo jugué completamente todas las alfas, desde la primera que tuvimos, que fue súper cerrada, hasta las alfas como la 1.2, la 1.3 y por último la 1.4. Luego llevó lo que fue una beta entre comillas para regiones como Australia, que fue en primera la que llegó cerca de noviembre. Y pues al día de hoy tenemos ya la versión global. Bueno, este día 21 de marzo salía por fin global el Warzone Mobile, pero con muchos problemas. Así que vamos a ser sinceros y vamos a tratar todos los temas posibles. Primero que nada, esta es mi opinión, esto es mi experiencia y puedes decir tu comentario de la mejor manera posible, sin ofensas ni nada. Vamos a ser críticos constructivos, bueno, constructivos, como queramos decirlo, de buena manera para lo que es Warzone Mobile. Primero que nada, he jugado Warzone Mobile a lo largo en Snapdragon 870, 888, 8 Gen 1 y 8 Gen 2. El que estoy utilizando al día de hoy es el Red Magic 8 Pro. Son los gameplay que miran, son las grabaciones que miran. Es un Red Magic 8 Pro Gen 2. Es un dispositivo gama premium gamer de Red Magic. Sí, no tengo gama media, no tengo media alta, lo siento, discúlpenme. Soy un creador de contenido y siempre trato de traerles la mejor experiencia visualmente y de la mejor manera posible. Pero somos conscientes del problema que hay en dispositivos Android. Sabemos el calentamiento que hay, bajones de FPS en dispositivos que no deberían de bajarse FPS ni tampoco sobrecalentamiento. Sabemos de que el juego tiene problemas. Incluso en versiones anteriores iba mucho mejor en dispositivos gama media, media alta o incluso los media completamente que casi tiran a baja. Luego pasó un problema, que como ustedes saben, el error del GPU. El error de GPU viene porque procesadores que no tienen un Adreno 618 o superior, pues les da este típico error. Entre ellos el Snapdragon y incluso MediaTek o incluso la generación de los Helio. La gente que no tiene un Adreno 618 en adelante le va a dar el error de GPU. De 610 o 618 para abajo va a dar el error de GPU considerablemente. Ok, vamos a tomar esos aspectos posibles. El juego no es malo, es muy bueno. Es de lo mejor que hemos tenido actualmente en dispositivos móviles. Y si bien las reviews, y como lo digo tal cual, porque yo lo he jugado en Apple, lo he jugado en iPad, solo en iPad porque es lo único que tengo, que es el iPad Pro 2021 con un procesador M1, el chipset M1, va súper bien. Y también en muchos dispositivos Apple con la última actualización ha mejorado redundantemente. Sí, el juego en review en lo que es la App Store tiene arriba de 4.4 con 4.3, lo que quiere decir de que el juego no es malo, el juego es muy bueno. ¿Qué es lo malo? El tema optimización y rendimiento. Justamente lo decía Chris Plummer, de que están al tanto de todos los problemas actualmente de Android. Y Activision pues le está cayendo muchos comentarios acerca de lo que es la optimización y rendimiento del mismo juego en dispositivos Android. Estamos de acuerdo en ello. Y sí, el juego para mí es muy bueno. Las cosas como son. Desde mi perspectiva y lo que he podido visualizar, si vos podés probar el juego en un dispositivo Android como yo lo he podido lograr probar y poder disfrutar, vas a decir que es un excelente juego. Pero como sabemos de que el problema técnico que tiene el mismo juego, tanto en optimización y rendimiento, en sistemas de software y hardware, ha sido mediático, en el cual la gente odia con todo su ser de que no esté optimizado al 100%. Te daré un ejemplo. Este juego posiblemente esté optimizándose, esté actualizándose constantemente porque los trabajadores están haciendo lo más probable para mejorarlo. Y no, este lanzamiento no se va a cancelar, no se va a cancelar Warzone Mobile. Es un proyecto muy ambicioso y de los más caros que ha tenido completamente Activision. Y no lo van a cancelar tal cual, ya que pues lo que tienen planeado es seguir con la saga en dispositivos móviles, actualizándolo anualmente con cada título nuevo dentro de dispositivos móviles y también incluir el sistema de rankeds. Es un juego muy bueno, las cosas como son, pero siento de que le faltan algunas que otras cositas. Y te lo dice una persona que lleva mucho jugando el Warzone Mobile. No soy cualquier persona, no soy cualquier tipo de creador de contenido que solo ha probado Warzone Mobile 2, 3 horas. Vengo probándolo desde hace básicamente casi 2 años, año y medio, porque fue en junio cuando empecé a probar el Warzone Mobile. Y mi experiencia ha sido de más a menos, de menos a más, en muchas cosas. Y soy un creador de contenido que te voy a decir las cosas sinceras. Warzone Mobile es un excelente juego, pero tiene ese problema muy feo de optimización y rendimiento. Y puede que lo arreglen, y puede que todo lo solucionen, porque trabajándolo se arregla, obviamente. Y no creo que dejen solo esto para lo que son actualizaciones de Apple, porque como ustedes saben,
el 80, incluso podríamos decir 90% de personas que están viendo este video y también que juegan Warzone Mobile, todas juegan en Android. Estamos de acuerdo en ello. Y sí, para mí es un excelente juego. Tiene mucho contenido. Tiene muchas cosas, muchas armas, mucha variedad de operadores. Los lotes me encantan porque es un sistema de monetización muy bueno. Sé que van a meter ruletas, pero espero de que terminen quitándolas completamente cuando la comunidad vea el feedback. Y todo depende de la comunidad. Una cosa es criticar constructivamente y otra cosa es criticar a ofender. Y lo que necesitamos al día de hoy es crítica, pero constructiva, no ofensiva, sino para que mejoren completamente el juego. Las cosas tienen que ser así. Warzone Mobile peca de algo, y es estar adelantado muy a su época. Y también porque todo el mundo ha dicho de que Activision debió esperar y trabajarlo más el Warzone Mobile. Estamos de acuerdo. Activision está al tanto de todo. Lo habían comentado y lo dijeron tal cual. Se van a venir actualizaciones muy importantes para lo que es Android. Y ahí va a ir reviviendo poco a poco lo que es la optimización y rendimiento del juego. Porque ese es el problema más grande que tiene. No es el movimiento, no es el contenido, no es las armas. Porque todo eso lo tiene. Y hay que hablar de algo muy importante. Es el juego más bueno que ha salido al día de hoy en el sistema de no bots. Si has jugado Revit, si has jugado Verdansk, si has jugado multijugador, te darás cuenta de que te encuentras mucha gente real. Es poco probable que te encuentres bots, o incluso si juegas Resurgimiento en Revit, tal vez no te encontrarás ningún tipo de bot. Esto pasa porque actualmente Warzone Mobile destaca de algo que se llama emparejamiento por habilidad dependiendo del nivel que tengas. No es un skill-based matchmaking tan fuerte como lo que tenemos actualmente en consolas, pero lo bueno es que te busca con gente real. Te vas a encontrar gente que va empezando, te vas a divertir en partidas, vas a sentir frenéticas las partidas, vas a sentir que hay habilidad en las partidas. Y sí, todo esto porque así es Warzone Mobile. Y eso le hay que aplaudirle al juego, porque sí cumplieron con algo, de que no iba a haber bots. Y pese a todo, los problemas, optimización y rendimiento que tiene el juego, la gente lo anda jugando. Eso define de que sí, es un buen juego, no es un juego hecho mal. Lo único malo que tiene es su optimización y rendimiento, que es redundante. Y tal cual, te lo digo así, porque yo he jugado esto muchísimo. No lo he jugado solo por jugar, he jugado muchísimo en directo, tanto sus alfas, sus betas, su lanzamiento limitado como su lanzamiento global. Y al día de hoy podemos decir de que Warzone Mobile, si logra optimizar y sacar buen rendimiento de su dispositivo, ya sea en Android con miles de procesadores a nivel de software y hardware, este será el juego AAA mejor de todos los tiempos. Como lo dije, cada quien pensará otra cosa o pensará redundantemente de otra manera. Pero siento que Warzone Mobile merece ser tratado de alguna que otra manera como el juego revolucionario de este año. Y que si puede mejorar es con el tema de desarrollo, de que trabaje Activision y optimice y el rendimiento sea considerablemente mejor para dispositivos Android. Porque sí, la prioridad es dispositivos Android. Y están trabajando y están hablando con los desarrolladores de procesadores para que todo salga bien. Esperando de que Activision escuche nuestra review y que sí, vale la pena jugar Warzone Mobile, pero solo si está bien optimizado y se puede rendir bien en tu dispositivo. Mucha gente pensó de que yo estaba jugando en Apple, y no, yo estoy jugando en Android. Y tengo jugando en Android desde que quitaron la capa de 30 FPS en una actualización el año pasado. Desde ese entonces yo me prometí solo jugar en Android, desde que quitaran la capada. Y al día de hoy podemos decir de que en unos Android va muy bien y en otros Android va muy mal. Esperando de que actualicen y optimicen este excelente juego, porque no es malo, es muy bueno. Lo único malo es la optimización y el rendimiento. Los gráficos no importa tanto porque al fin y al cabo siempre vas a jugar en gráficos bajos o mínimo o medios en general, y que la configuración avanzada de gráficos llegue para mejorar el rendimiento del juego mismo. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado mi review sincera de Warzone Mobile con su lanzamiento global. Nos veremos en un próximo video y como siempre, está al pendiente, activarte la campanita para poder estar siempre en los videos del canal. ¡Claro que sí!